Zona 10. Ahora vamos a entrar de lleno a la entrevista del día. Exactamente, y bueno, ya nuestro invitado de hecho pasó a desayunar a este McDonald's para verificar que efectivamente estuviera allí nuestro equipo, así que ya el hombre viene desayunadito. Nosotros todavía no, aguantando hambre. Todavía no. A comer Big Mac hoy, sin duda. Bien, vamos a hablar de un tema realmente serio y es lo que ha estado pasando con las comisiones de postulación, con los que ya han sido electos como magistrados de salas de apelaciones y también de la Corte Suprema de Justicia. Una sola voz se levantó y tal vez fue la que sí se le prestó atención porque esta mujer, Claudia Escobar, había sido electa para que pudiese estar en una sala de apelaciones. Ella hoy ocupa la sala quinta. Sin embargo, pues esto al inicio, el domingo no hizo tanto eco como el lunes, cuando muchos otros empezaron a escuchar su denuncia. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos están pidiendo que se repita el proceso completo, desde organizaciones civiles, magistrados, jueces, procurador de los derechos humanos y hasta las Naciones Unidas piden que esto sea más transparente, es decir, que haya una nueva elección. Álvaro Velázquez de Plataforma Ciudadana nos acompaña en los estudios para hablar de este tema y tal vez tratar de entender de manera más profunda aquello que todavía no habíamos podido determinar. Así es, buen día Álvaro. Buenos días Mario, buenos días María Elsa. Hola. Bienvenido Álvaro. Estamos ante un hecho, no recuerdo yo algo parecido en los últimos años en la historia democrática de Guatemala. Pareciera que ahorita, bueno, no pareciera, la brasa caliente está en la Corte de Constitucionalidad. Sí. ¿Se atreverá esta Corte a revertir todo esto? Pues yo espero que sí, porque digamos ahorita la presión es demasiada. María Elsa decía que la voz de la jueza Claudia Escobar ha sido relevante, pero es la pirámide de una cúspide, digamos, la cúspide de una pirámide más bien, de una serie de voces que se han venido pronunciando. Incluyendo a la CICIG, incluyendo a organismos de derechos humanos, sector justicia y nosotros mismos en la sociedad civil que hemos venido abordando, discutiendo en varias instancias. Ayer hubo una manifestación en la Corte de Constitucionalidad, hubo otra en el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros hicimos frente al Congreso de la República porque los congresistas han avalado, digamos, toda esta tranza. Y digamos que ahora debería ocurrir lo mismo que pasó con la ley Monsanto, que sea revertida por la fuerza de la presión ciudadana y popular. Sin embargo, está por verse porque esta Corte de Constitucionalidad, me enteré que más de alguno dice que son la reserva moral de la institucionalidad guatemalteca y eso ya no es cierto, ¿verdad? Ellos más bien se ha demostrado que la Corte está tan contaminada y tan putrefacta como otras instancias del Estado. Y entonces lo que tenemos ahora es una separación franca y abierta entre la institucionalidad del Estado y la ciudadanía y el electorado. Esa es la crisis que tenemos en este momento, que no es una crisis, digamos, de personas, porque uno podría pensar con muchas más juezas como doña Claudia, podrían ocurrir mejores cosas. Pero aquí lo que está de fondo es la legislación en torno a las comisiones de postulación, que ya está demostrado que se agotó. Hace falta revisar la Constitución Política de la República, que es lo que nosotros estamos planteando, una Asamblea Nacional Constituyente, pero también hace falta renovar a la clase política que está en el Congreso, que solo se dedica a avalar toda esta putrefacción del Estado. La jueza Patricia Gámez fue la única que se sentó junto a Claudia Escobar cuando ella hizo la denuncia el domingo. Muchos otros, y esto lo escuché de Paola Hurtado, nuestra colega, se habían excusado de no estar en la conferencia de prensa que daban ellas con el anuncio porque tenían un bautizo, porque tenían un acto familiar. Es decir, esto fue un tema para ellos irrelevante. Sí. Tal vez no pensaron la fuerza que iba a tomar al inicio de la semana laboral. Ahora, lo que está ocurriendo es una petición para que regrese el proceso. ¿A qué parte? ¿Es a que regrese nuevamente a las comisiones de postulación o también deberíamos sacar a los comisionados? Porque fueron ellos los que dieron por primera instancia prácticamente un coladero donde escogieron aparentemente a los mejores profesionales, pero allí ya habían una cantidad de denuncias impresionantes acerca de favores políticos, de contubernios, de cerrar las puertas a la prensa. Entonces, ¿a dónde deberíamos regresar para que el proceso realmente sea legítimo y aceptado por la transparencia? No tengo claro hasta dónde debería regresar el proceso porque lo que pasa es que ya hay una ley que determina cómo hacerla, el proceso. Ya de hecho hoy el rector de la Universidad de San Carlos defiende la legalidad del proceso. ¿Ah, sí? Sí, entonces hay digamos, con un proceso contaminado completamente. No soy abogado, no sé dónde debería empezar. Lo que sí debería pasar es que se repita todo y de una manera transparente, completamente abierta, con presencia de las cámaras,
con una mayor escucha de los consejos de la sociedad civil y también de los organismos internacionales, porque ya es claro que el Estado guatemalteco está putrefacto hasta sus huesos, y lo que nos va a quedar si no hacemos nada es una intervención mucho más descarada que la de la CICIG, ¿verdad? Una intervención ya del Departamento de Estado de Estados Unidos o de Naciones Unidas, porque efectivamente el Estado guatemalteco apunta cada vez más a ser un Estado capturado por las mafias. Ahora bien, ¿cómo demandar que las instancias que están llamadas a velar por todo esto actúen cuando, por ejemplo, la jefa del Ministerio Público sale de un proceso también que fue tildado de muchos vicios, donde magistrados de la Corte de Constitucionalidad andan ya cabildeando si lo reeligen o no lo reeligen en el Colegio de Abogados, en la Corte Suprema de Justicia? O sea, ¿cómo demandamos cuando las instancias, los encargados de velar por todo esto, salen de un proceso también ya caduco, ya obsoleto, que demanda una renovación? Fíjese, Mario y María Elsa, que esto lo que demuestra son el poder de los factores de poder paralelos, digamos. Por ejemplo, que todo el proceso de comisión de postulación está podrido, pero atrás de todo esto se ven los verdaderos factores de poder actuando. En el caso, a eso me iba a referir cabalmente, en el caso de la fiscal general, ahí se demostró el poder de los grupos más reaccionarios y del sector económico, y también del gobierno. En el caso del Tribunal Supremo Electoral se demostró el poder de los partidos políticos y la cuotización que hicieron del proceso. En el caso de esta elección al organismo judicial se demostró las tranzas entre el gobierno, el sector privado y las mafias emergentes. Y en la Corte de Constitucionalidad que ya viene y de la Contraloría General de Cuentas, estoy seguro que ahí se van a coachar, digamos, tanto gobierno como sector privado en la elección de nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la garantía de la impunidad. Eso es lo que estamos viendo que se está negociando. Negocios, impunidad, poder y cuotas. Entonces, digamos, lo que hay que revisar en este momento es todo el proceso, pero toda la institucionalidad. Yo llamo a la reflexión a la ciudadanía de que se den cuenta de que ya no es ni con reformas parciales, como se está proponiendo que hay que revisar la ley de comisiones, ni con buenas personas. Es decir, las personas son importantes para llevar a cabo los procesos y para ejercer bien la administración pública, pero lo que hace falta es una revisión a fondo del pacto constitucional en el tema de la justicia, en el tema político y en el tema en cómo se eligen los cargos de representación popular. Claro. Ahora vamos a esta parte. Yo he escuchado a una buena cantidad de gente que está en desacuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Sin embargo, la pregunta es esta. Si en la casa estamos tan acostumbrados a que los que siempre tienen el privilegio hacen lo que se les da la gana, la sociedad civil no participa casi en nada y solamente la crítica internacional y a veces hasta el castigo internacional hace que esos operadores del país, como si fuese una anarquía o como si fuese un virreinato, hagan lo que quieran, entonces es necesario tener un ojo internacional muy pendiente. Es un punto de vista totalmente personal, no es la postura del canal. Sin embargo, en este caso, que hay una crítica tan severa y si empezamos nosotros a decirles que no es permitido que hagan las cosas de esa manera, que esperamos que se haga como lo marca la Constitución y las leyes del país, entonces, ¿quiénes son más responsables en este caso? Los congresistas que aceptaron sin tomar en cuenta que habían 19 recursos todavía interpuestos y no habían sido resueltos en la Corte de Constitucionalidad, aprueban de manera inmediata, en 2 horas, quiénes van a ser los que van a ocupar esas sillas de magistraturas y por otro lado, pues también las comisiones de postulación que hicieron una elección bastante criticada, una tabla de gradación que realmente no se entiende qué era importante, si que tengas ética, si que tengas una carrera, si que tengas muchos años en el ejercicio y muchos están hablando de la carrera judicial, quienes realmente ya fueron preparados por el Estado para operar como el Estado lo marca y que fueron ninguneados, no fueron tomados en cuenta. ¿Quién tiene más responsabilidad, la comisión de postulación o los congresistas? Yo creo que ambos. Igual. Ambos, digamos, los factores de poder que están atrás del proceso abierto y los que están delante dando la cara, porque los que están delante dando la cara pues se acomodan a los intereses del poder. Y recuerdan ustedes la foto de aquella postuladora tomando fotos de quiénes eran los perfiles, una cosa de las mafias casi prácticamente a luz pública.
Pero también en el Congreso de la República lo que ocurre es que ya están a compadre hablado, como decimos en Guatemala. Entonces, digamos, ahí llega la lista, bueno, igual que en la Corte, ya hasta con tachados los nombres de quienes van y quienes no van. Eso lo que revela es, digamos, un pacto de la impunidad en el Estado de Guatemala que a lo que nos conduce es a que hay que revisar toda la legitimidad entre la ciudadanía y sus instituciones y sus representantes. Ahora, Álvaro, un tema actoral en todo esto, las comisiones de postulación, es el tema de las universidades, las facultades y las decanaturas de Derecho. Acá se reproducen universidades como poporopos, o sea, cada día pareciera que, y salen universidades, ahí andan universidades, San no sé qué, Da Vinci, Chabelo, San no sé. Pablo. Sí, o sea, hay universidades... Yo solo lo estoy ayudando a decir. Claro, o sea, ¿quién regula eso? ¿Cómo podemos cortar ya de tajo que salgan universidades como poporopos? Y además son clones de la Universidad Francisco Marroquín, la mayoría. Claro, bueno, pero ahí lo que está... mi postura personal, y lo dije en una de mis columnas, es que todas las universidades dentro de la reforma constitucional que venga deben ser separadas de este proceso de elección de postuladoras. Es más, esa figura debería desaparecer. Pero además, si queremos realmente que la educación superior en Guatemala, tanto la pública, la San Carlos, como las privadas, crezca en calidad, hay que sacarlos de los procesos políticos, porque no contribuyen nada, más bien han contribuido a su politización y, digamos, los sectores privados han visto que en la creación de universidades hay una forma de estandarizar un pensamiento y por medio de facultades específicas hay una forma de incidir en las cortes y en cualquier otra instancia institucional en Guatemala. Entonces lo que hay que hacer realmente es cortar de tajo. Así es. Sacar a las universidades de todo este proceso, verificar si todavía hace falta el tema de las comisiones de postulación, yo las eliminaría, digamos. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, ¿por qué no plantearnos que sea electo el fiscal general? ¿Verdad? Electo por voto universal. ¿Por qué no plantearnos que en el tema del organismo judicial los cargos de judicatura sean por procesos internos de carrera judicial que le dicen? Sí, es un avance. Claro. Y que además haya una temporalidad más larga que 5 años en esto que incluso ya ProReforma lo planteó una vez, en eso hay una concesión que yo les doy, que es que debería ser magistrados si no vitalicios, por lo menos hasta cierta edad, digamos, 75 años, como en la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Porque eso da garantías y certezas a medio mundo o a todo mundo. Entonces hay que revisar a fondo la institucionalidad guatemalteca, porque esta Constitución en Guatemala fue creada para darle pedacitos de interés a cada uno y el que más se sirvió con la cuchara grande fueron los sectores privados y militares que garantizaban impunidad, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Se protegían en todo momento. Bien, ahora tú dijiste algo cuando iniciábamos la entrevista, si se podía retrotraer el proceso, tú dijiste, yo espero que sí, es tu opinión personal, pero si ya analizas lo que está pasando y como tú decías, Mario, es algo inédito, que se diera una, digamos, una voz popular que empezara a elevarse de tal manera hasta decir, momento, ustedes no van a hacer lo que quieren, acá hay reglas y hay que respetarlas. ¿Crees que realmente pueda ocurrir algo? De hecho, hoy es un día trascendental para saber si esto avanza o no. ¿Crees que con el contexto que tenemos, con el poder que tienen quienes también ya habían electo a sus jueces, a sus magistrados en todo caso, podamos hacer un avance que sea tan fuerte la opinión popular, o crees que simplemente será un ejercicio de calentamiento para lo que más adelante debemos hacer? Mira, interesante pregunta, porque yo estoy viendo cada vez más expresiones tímidas, pero cada vez más expresiones de la sociedad civil cansada de esta porquería que hay por todos lados. Cansada. Entonces yo no sé qué vaya a pasar con la Corte de Constitucionalidad. Ya ellos en conjunto con el CACIF, porque esa es mi teoría de que ellos responden al CACIF, o atrás de gente que hay del CACIF, pero no importa qué decidan, lo que debe crecer en este momento es la indignación, es el hartazgo, es la revisión de parte de la sociedad civil sobre este estado en decadencia, sobre este sistema político en decadencia. Y ojalá que los factores de poder comiencen a escuchar a la ciudadanía, a la voz popular, para que así no estén pensando que puedan vernos la cara de tontos a todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, porque efectivamente ya hay un hasta aquí, digamos, de cómo la clase política actúa a espaldas del pueblo. Ahora bien,
en otros momentos trascendentales de temas sumamente importantes y torales para el país. Todo recae, todo el peso de la decisión y la última palabra la da la Corte de Constitucionalidad. Hay algunas tesis, algunas teorías que dicen que ya la Corte se convirtió en un suprapoder, sí, donde es palabra escrita en piedra y con sangre. Sí. En otros países el tema constitucional está dentro del andamiaje de una Corte Suprema de Justicia. Muchos. Y como una sala que atiende temas constitucionales, pero no es una corte aparte, fuera del sistema judicial. Esto requeriría también una reforma constitucional, pero nos quedamos con una Corte tal y como está, volvemos a que sea una sala constitucional, o cómo se atiende el tema. Es un problema de modelo de Estado ideológico. Lo que se quiso implementar en Guatemala son dos tesis, digamos, de derecha, por decirlo así, que nos gobiernan los jueces y que nos gobiernan los mejores. Cuando gobiernan los jueces, la Corte de Constitucionalidad es la que está en la cúspide del Estado, siendo la última portería del Estado de Derecho, del statu quo. Mientras que en el proceso de que nos gobiernen los mejores era involucrar a las universidades y seleccionar fuera del Congreso de la República a una serie de profesionales para que llegaran no contaminados por la política. Eso ya se demostró que en Guatemala, por ejemplo, el gobierno de los jueces es completamente ajeno a la democracia, completamente ajeno a la República. Debería reducirse la Corte de Constitucionalidad a ser una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia, una sala más como en Costa Rica, por ejemplo. Y en Salvador también, ¿verdad? Hay otros países donde la sala constitucional solamente es una opinión jurídica, pero no es el factotum, digamos, del Estado de Derecho. Mientras que en la cuestión de que nos gobiernen los mejores, pues es un buen ideal, ¿verdad? Hay que, en este país donde la clase universitaria, por llamarlo de alguna forma, es muy ínfima o es muy pequeña, no se puede esperar que nos puedan gobernar los mejores con ciertos criterios de estándar universitario. Tienen que ser los mejores que identifique la ciudadanía. Ese es un proceso de cultura política. Absolutamente. Bien, hoy es un día crucial, lo decía, porque pues está esperando que justamente la Corte de Constitucionalidad pueda ya pronunciarse eventualmente de todo lo que está ocurriendo, pero ¿qué va a hacer la sociedad? En el caso del grupo al que tú estás representando, ¿qué va a pasar hoy? ¿Van a hacer una pausa a todo lo que está ocurriendo y esperarán al pronunciamiento de la CC, o ustedes nuevamente van a tomar un poder activo, van a llegar nuevamente a plantearse frente de la Corte? ¿Qué va a pasar este día? Sí, nosotros tenemos agendada una serie de actividades de aquí al resto del año, frente a las instituciones públicas, Congreso de la República, el Palacio Nacional y el Congreso, la Corte de Constitucionalidad, entre otros. Entonces, digamos, para nosotros lo de ayer fue importante, pero hay que seguir sumando más fuerzas. Y lo que está demostrado es que con una mínima presencia simbólica hay un llamado moral de parte de la ciudadanía. Ahorita yo quisiera ver realmente gentío en las calles, como pasa en España, que uno ve que la gente se moviliza, etcétera. Aquí no, lastimosamente aquí la represión y el terrorismo de Estado inhibió mucho la percepción de la gente de querer participar, y nos repudiamos mutuamente, ¿a quién representas tú?, etcétera. Pero ahora el hartazgo en la institucionalidad y la podredumbre nos comienza a unir y nos comienza a sacar a la calle. En eso estamos nosotros, en eso seguiremos. Perfecto. Gracias, Álvaro, y lo reiteramos, Elsa Mariana, este tema de rechazo a las comisiones de postulación y a todo este proceso que se dio con el amañamiento de elegir a dedo a quienes lleguen a la Corte Suprema de Justicia ha puesto en punto de convergencia a diversidad de organizaciones con diferente ideología, con diferente actividad, y eso de verdad nos dice que la cosa es correcta, la causa es correcta. Hoy Dina Fernández, la colega Dina Fernández, hacía énfasis en sus cuentas de redes sociales que pareciera que todo esto nos dice que hay esperanza y hay una pequeña luz en este país donde la impunidad se ha enraizado y se ha enquistado en el Estado. Absolutamente. Para quienes quieran opinar, @Canal Antigua, @Mario Rosales _ @Elsa Mariana G. Regresamos en breve con sus mensajes y un poco más de opiniones. No se vayan.